Vamos a abrir la palabra del Señor, o la pueden ver en pantalla, en segundo libro de Crónicas 7, 12 al 16. Es una prédica un poco extensa, la voy a hacer bien corta. Aquí tengo el reloj que me está amenazando, así que no quiero extenderme. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración. ¿Le gusta esa frase? He oído tu oración, qué bonito. Y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande las langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero, ese pero me gusta, pero si mi pueblo que lleva mi nombre, ¿qué pasa? Se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. El escenario y el contexto. El rey Salomón gobernaba Israel en ese momento. Bueno, así que él se convierte en el hombre que Dios usa para la construcción del templo. ¿Lo recuerdan? No fue David, sino que fue su hijo Salomón. Y para los judíos el templo es sumamente importante, ¿verdad? De las cosas más importantes. Así que el templo se convierte en lugar de adoración, de sacrificios, de reunión. Y Dios le da esa comisión precisamente al rey Salomón. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 6, una vez Salomón terminó la construcción, hizo algo muy importante. Dice la Biblia que él alabó al Señor por el cumplimiento que Dios le había dado como promesa a su papá David, ¿cierto? Ahí se estaba cumpliendo la promesa de la construcción del templo. Y en esa oración alabó, le dio gracias a Dios, pero Salomón también le pidió a Dios que tuviera compasión del pueblo cuando el pueblo pecara. Es decir, que responsablemente dijo: este pueblo va a pecar, Dios, cuando este pueblo peque, por favor, ten misericordia. Y entonces, eso está en segundo de Crónicas 6:24, esa oración. Lo voy a leer. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a ellos y a sus antepasados. Repito, el capítulo 7 que leímos es la respuesta de Dios a la oración del capítulo 6 de Salomón. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Entonces, ahí está la promesa. Y el Señor dice entonces: Salomón, he escuchado tu oración. ¿Lo recuerdan? Escuché tu oración y te digo algo. Si mi pueblo que lleva mi nombre confiesa sus pecados, se aparta, ora y demás, entonces yo los voy a bendecir. Ahí tenemos una gran promesa. Ahí tenemos una promesa que necesitamos para nuestro país. ¿Cuántos anhelan que el Señor sane nuestra tierra? Mira, aquí está la solución. No le hemos echado mano porque la promesa está dada, solamente que hemos dejado ahí la promesa escrita solamente. Y yo creo que el Señor quiere sanar a nuestra nación, el Señor quiere sanar nuestras familias, el Señor quiere sanar nuestra sociedad. Y hoy el Señor nos recuerda esta promesa, querida iglesia, para que nosotros echemos mano y recordemos que aunque es una promesa que nos emociona, está condicionada a por lo menos 3 actitudes que el pueblo debe tener en cuenta. No es una promesa que se va a cumplir de manera automática o mágica. Es una promesa que está condicionada a por lo menos 3 actitudes. La primera actitud es la actitud de la humillación. Cuando hablamos de humillación, pensamos inmediatamente que es algo feo, ¿cierto? Porque ¿quién quiere ser humillado? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Ninguno quiere exponerse a la humillación, porque la humillación trae vergüenza. La humillación es pasarla mal, es que lo expongan a uno y uno estar expuesto a la burla, al bullying, y ese tipo de humillación pues no nos gusta. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de humillación. Es de esa experiencia que no produce un resultado negativo, porque cuando se nos humilla, en el corazón nos puede quedar rencor, nos pueden quedar heridas,
nos puede quedar dolor. La humillación ante el Señor hace todo lo contrario. No va a producir heridas, no va a producir rencor. Por el contrario, la humillación ante el Señor es mostrar ante Él una actitud de sumisión, una actitud de reverencia y una actitud que nos va a conducir a reconocer que dependemos de Él, que dependemos de su gracia, que dependemos de su amor. Es una humillación que no es dañina. Por el contrario, humillarnos ante el Señor trae sanidad al corazón. Entonces, humillarnos ante Dios se trata de despojarnos de nuestra autosuficiencia. Se trata de despojarnos del orgullo, de la arrogancia, de la altivez y de todo aquello que nos puede estar separando de Dios y de su señorío. Cuando me humillo ante Dios, estoy aceptando su gobierno, estoy aceptando su reinado, estoy aceptando vivir bajo su voluntad, estoy aceptando vivir bajo su dirección y bajo sus valores y bajo sus criterios. Eso es humillarme ante el Señor. Por lo tanto, cuando usted y yo entendemos y aceptamos el valor de la humillación, estamos negándonos a aceptar otros dioses en nuestro corazón, a aceptar la idolatría. Cuando yo me aprendo a humillar ante Dios, estoy renunciando a fabricar cualquier tipo de idolatría en mi corazón. Porque como dijo Juan Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de hacer ídolos. Hacemos ídolos con mucha facilidad. Los padres idolatramos con facilidad a los hijos. Idolatramos el dinero, idolatramos las cosas materiales. Hoy se idolatran a los políticos y la gente se agarra a golpes por un político. Eso es idolatría. Hoy se ha idolatrado también la filosofía, los pensamientos filosóficos. Se ha idealizado ciertos pensamientos y estilos de vida. Por eso el Señor está diciendo, con la humillación quiero que entiendan algo, que no debe haber lugar ni espacio para ídolos en su corazón, porque yo soy el único Señor, el único Dios, el único Rey. Cuando aprendemos a humillarnos ante Él, le decimos no a la idolatría, no a ningún ídolo que nos pueda separar de Dios o a ningún ídolo que pueda ocupar el lugar de Dios. Entonces, estemos alerta, porque hoy la idolatría está golpeando las puertas del corazón con mucha sutilidad, con mucha capacidad y estrategia de meterse en la mente y el corazón de las personas, incluso de los cristianos, incluso en las iglesias. Qué bueno por los pastores, por los muchachos de alabanza, por los líderes, pero no hagamos de ellos ídolos. El pastor no puede ser un ídolo. El pastor es un ser humano común y corriente. Porque a veces decimos, esos católicos que están en idolatría, porque tienen una imagen. Pero más allá de eso, quizá nosotros hayamos construido ídolos. Y hacemos de los pastores, ¿no?, el ungido de Jehová. Y entonces el pastor va y predica la palabra, dice, no toquéis al ungido del Señor. Mire, si estamos acá, yo escuché hace unos días al pastor Andrés Cordón, mijo, si usted metió a esto, aguántese la crítica. Si usted ya es figura pública, aguante, mijo. ¿Qué le tocó a Jesús? Así, no se defienda, deje que fluyan. Yo aprendí eso. Piedras que vienen, piedras que van. No importa, pero no hagamos ni siquiera de la iglesia un ídolo. Ojo, ni de la iglesia. Yo como pastor aprendí algo y con mi esposa lo determinamos, y nuestra hija. El ministerio nuestro, el Señor nos ha dado, tampoco se puede convertir en un ídolo. Porque un día vamos a dejar la pastoral, un día nos vamos a jubilar, entonces me voy a echar a morir. ¿Saben que hay muchos pastores que cuando se jubilan de la pastoral terminan en depresión, con Alzheimer y hospitalizados? Eso es una estadística escalofriante. Por eso yo le dije al Señor, este es nuestro plan humanamente hablando. Vamos a pastorear hasta X cantidad de tiempo, nos vamos a ir, vamos a dar paso a la siguiente generación y el ministerio y la iglesia no va a ser nuestro ídolo. Eso lo tenemos claro. Y oramos al Señor y le dijimos, Señor, el día que tú nos digas, hasta aquí llegan en Puente Aranda, nos hacemos a un lado.
y le entregamos un día al Señor la iglesia, y la iglesia es parte de nuestra vida, disfrutamos, pero no es nuestro ídolo. Cuidado con la idolatría, fácil caemos. El trabajo es un ídolo, ¿sí? El celular es un ídolo, las redes sociales, la mamá, el papá. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué está impidiendo que tú te humilles ante la presencia de Dios? Nosotros mismos, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. ¿Yo por qué me tengo que humillar? Sí, esa es nuestra frase. Yo no me voy a humillar. La palabra dice que el que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta, ¿qué? ¿Cuál preferimos? Hay dos caminos nomás. El de la humillación. Pero si no aprendemos a humillarnos, a tener ese corazón humilde ante la presencia de Dios, difícilmente lo vamos a lograr en nuestra cotidianidad, en nuestros quehaceres diarios. Por eso la palabra del Señor nos invita a no postrarnos ante otros dioses. Y si ustedes recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿lo recuerdan? Yo creo que es el ejemplo más glorioso y más grande que vemos. Ellos decidieron ser valientes y no postrarse ante ningún dios. Y Daniel 3:15 lo dice. Les dicen a ellos, les daremos otra oportunidad, porque se habían resistido a postrarse ante la imagen de Nabucodonosor. Pero entonces los llaman y les dicen, bueno muchachos, les vamos a dar otra oportunidad para que rindan culto ante la estatua que he hecho y oigan el sonido de los instrumentos musicales. Si se niegan, serán arrojados ¿a dónde? Al horno de fuego ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Qué osado, ¿verdad? Y estos muchachos contestaron, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos, ¿qué hará? Es capaz de salvarnos, ¿cierto? Él nos rescatará de su poder, su majestad. Mira este pero a mí es el que más me asombra. De verdad se dan garra, muy pasados. Pero dicen, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Iglesia, si queremos ver una tierra sana, una familia sana, necesitamos tener la valentía y la determinación de no postrarnos ante dioses ajenos. Que el único Dios y Señor de mi vida, de mi familia y de la iglesia sea Cristo, nuestro Señor. Nuestro país ha sido un país idólatra en todo sentido, porque nuestra cultura latinoamericana es idólatra. Construimos y fabricamos dioses muy fácil, como el pueblo de Israel, que subió un momento Moisés a recibir las tablas de la ley, y esta plaga aprovechó para hacer becerros de oro, ¿cierto? Así nos pasa a nosotros. Nos sucede igual, nos dan oportunidad y construimos ídolos, idealizamos. Pero digamos como Sadrach, Mesach y Abednego, jamás serviremos a sus dioses, jamás serviremos a dioses ajenos, ni rendiremos culto a ninguna estatua de oro, porque nuestro Dios en el que confiamos es nuestro único motivo de adoración. Humillación ante Él. Aprender a humillarnos, aprender a quebrantar nuestro ser, y en esa humillación manifestamos nuestra absoluta dependencia de Dios. Hoy vamos a elegir alcaldes, gobernadores, ediles, concejales, ¿cierto? Pero ninguno de ellos nos va a salvar la vida, muchachos. Ninguno. Nuestra esperanza no puede estar en ellos. Espero que dentro de 2 meses, bueno, ellos se instalan como en enero, ¿no? Por ahí en marzo ya estamos, no, nos quedaron mal otra vez. ¿Sí o no? Eso pasa. Todos arrepentidos, yo porque voté por así como están ahorita. Decepción total. Bueno, pues votamos porque es nuestra responsabilidad y oramos por ellos. Que de verdad Dios los ayude y los use y ellos se encuentren con Dios. Pero la esperanza nuestra no está en los ídolos, está en Cristo Jesús. Segunda actitud, oración ferviente. ¿A cuánto les gusta orar?
Se nota. Ese amén estuvo así porque es la verdad. La iglesia no ora mucho. Las oraciones son muy superficiales. A mí me gusta la oración, la palabra ferviente, ¿sí? El fervor, la pasión, oración apasionada, como la alabanza. Que al Señor a veces le damos como las migajitas, ¿cierto? Señor, pues gracias, tú eres tan bueno. Señor, pero dame. El pastor Andrés Corson escribió en su libro La oración es la clave del éxito, que la oración no puede ser un evento, sino un movimiento. Eso me gusta. Por lo tanto, la oración se convierte en la ley más importante y poderosa del universo. La oración no es una moda ni una tendencia cristiana. No puede ser eso. La oración es un asunto individual. ¿Les gusta orar a solas? Pero también es un asunto colectivo, amén. Porque a mí me dicen, pastor, yo no me conecto porque a mí no me gusta orar en grupo. Entonces, ¿usted cómo hace para entender unos principios del poder que hay en la oración comunitaria? Orar juntos es muy valioso. Los que no saben, nos reunimos virtualmente los miércoles y los viernes a las 6 de la mañana por Facebook. No cuesta nada, entrada gratis. Como nos gusta, ¿cierto? 6 de la mañana usted se conecta y oramos una hora. Oramos, no echamos, yo no me pongo a saludar gente ahí, a ver quién se conecta, a ver si me hacen el favor. No, yo oro, mijo, yo me conecto a orar y el que quiera, súbase al bus, ¿cierto? El que quiera, conéctese y vamos para adelante orando. Una hora. Acá hay gente muy juiciosa, hay otros súper desjuiciados y hay otros que no pueden, ¿cierto? Porque están durmiendo, no mentiras, porque están ocupados. Entonces la oración colectiva es muy importante. Por supuesto, tenemos un gran ejemplo, porque el primer avivamiento en la iglesia, cuando nace la iglesia hay un avivamiento, ¿cómo surge? ¿Lo recuerdan? Pues veamos Hechos 1:14. Todos se reunían. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Todos. Y estaban constantemente, ¿qué? Echando chisme. Murmurando. ¿Por qué cantaron esa canción? Jesucristo basta. No. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El pastor ya nos da espalda, yo estoy aburrido de esa iglesia. Unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres y los hermanos de Jesús. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Cuál es el resultado? Hechos 2:14. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. ¿Nos damos cuenta de lo importante que es orar juntos? Allí vamos a tener un espacio para orar juntos más tiempo. Ojalá podamos migrar a una de las oraciones presenciales, que podamos empezar a orar de manera presencial. Vamos a buscar el espacio, el horario adecuado. La iglesia que se reúne a orar no va a ser defraudada por Dios. Pero yo estoy seguro que ellos estaban orando con un fervor impresionante. No estaban allá como medio dormidos, ¿sí? Señor, dale al Señor el descanso eterno. No, porque esas oraciones así entre los dientes, sí, y esas vanas repeticiones, ¿no? Santo, aleluya, Jehová, santo, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder, hay poder, hay poder. Y después se confunden y Dios te salve María, llena de... Porque como no hay intencionalidad, no hay seriedad en la oración, no hay buen enfoque. A mí un pastor me preguntó, ¿ustedes cómo hacen para orar una hora? ¿Usted escribe la oración? Y yo le dije, no, yo aprendí algo de un pastor, me enseñó a generar un sendero de oración. Y yo antes de la oración de la mañana, la preparo el martes, el día anterior, preparo las canciones, utilizo la prédica si se dan cuenta, ¿sí? Y tenemos un sendero, entramos por sus atrios con alabanzas, agradecemos, exaltamos al Señor y luego por ahí nos vamos, por un sendero, y es una oración ferviente pero inteligente. La iglesia necesita aprender a orar, y como no leemos palabra, tampoco sabemos orar.
Porque ¿qué hacemos en la oración? Acudimos a la palabra. ¿Qué decimos? Señor, tu palabra dice, tu palabra me recuerda, tu palabra. ¿Qué estamos haciendo? Cuando oramos, proclamamos la palabra. Por eso la oración es profética también. No le tengan miedo a esa palabra. Yo sé que la han dañado, pero la palabra es profética. La oración es profética. La música con la que adoramos al Señor es profética, porque estamos proclamando y afirmando palabra de Dios. Ahí se dice: te alabamos, Señor. Imaginemos todo lo que puede suceder si como iglesia nos logramos unir en oración, si fuéramos más constantes y más juiciosos. ¿Usted se puede imaginar eso? Si nos conectáramos más, si cuando nos reunimos oráramos más y tuviéramos esa mayor pasión y esa mayor interacción a través de la oración con nuestro Dios. Mire, sucederían cosas asombrosas, cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Y la oración ha sido delegada a la iglesia. Dios ha delegado la oración ¿a quién? A la iglesia. Se supone que nosotros hemos de ser las personas que más desarrollemos el hábito de la oración y que lo hagamos con más fervor y entendimiento. Por eso el Señor dice: si mi pueblo que lleva mi nombre, ojo, si mi pueblo que me adora, que me conoce, si mi pueblo se humilla y me busca, entonces dése cuenta que no le está hablando al país ni a la sociedad. Le está hablando ¿a quién? A su pueblo, a la iglesia, a nosotros, a usted y a mí. Y nos está diciendo: si ustedes, la iglesia que adora mi nombre, que lleva mi nombre, que ha sido lavada y limpiada con la sangre de Cristo, se humillan, me buscan mi rostro, entonces yo haré cosas maravillosas. La oración es algo que Dios ha puesto y ha delegado en la iglesia. Y nos ha dado la autoridad para orar. Porque usted y yo oramos no en el nombre de una iglesia, no en el nombre de un pastor. Oramos en el nombre de Jesús. Y eso es lo que hace la diferencia. Porque el nombre de Jesús está por encima de todos los nombres. Porque el nombre de Jesús está por encima de todas las filosofías, de todos los pensamientos, de todos los poderosos, de todo lo existente, porque el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso ahí tenemos una autoridad delegada por Dios, y la oración tiene un poder sobrenatural. Si yo los paso aquí a cada uno de ustedes a contar un testimonio que ha sido resultado, la respuesta de la oración ferviente, no vamos a terminar aquí de contar de lo que Dios ha hecho. ¿Qué tal si nos uniéramos a orar con fervor? ¿Qué tal si nos uniéramos a orar, como dijo Juan Wesley? Todo lo que Dios hace en la tierra, lo hace en respuesta a nuestras oraciones. Para mí era un poco difícil lograr entender ciertas cosas con la oración, pero logré entender algo, que yo creo que Dios diseñó la oración para mantenernos en sintonía con Él, para mantenernos conectados con Él y lograr entender y asimilar su voluntad, para estar socializando, como que Dios a través de la oración socializa su voluntad con nosotros, socializa su palabra. Y entonces la oración nos debe llevar a algo y a entender algo interesante. Esto a mí me ha costado entenderlo, pero lo vi en la palabra, me pareció interesante. Que el Señor, a causa de la oración del pueblo, puede que cambie de opinión. ¿Yo puedo hacer que Dios cambie de opinión? Y yo me fui a la palabra y encontré que sí. El clamor puede hacer que Dios cambie de opinión. Ojo, pero dentro del marco de sus principios, de su naturaleza y de su soberanía. ¿Sí? Eso es lo que hay que completar. Dios puede moverse a misericordia y cambiar una determinación,
pero lo va a hacer dentro del marco de su esencia como Dios. Dios no va a permitir algo descabellado y descomunal que no esté dentro del marco de lo que Él es como Dios. ¿Ok? ¿Estamos? Quizá un poco complejo, pero el Señor puede cambiar de parecer. Y lo comprobamos en Éxodo 32, 9, 11 y 14. Lo quiero leer para no dejar esto en el aire. Y fue uno de varios acontecimientos. Después el Señor dijo: he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después Moisés: haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató, ojo, verso 11, pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Vea lo que hizo. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto y con tan gran poder y mano fuerte? Entonces, verso 14, el Señor, ¿qué? Me mataron con esa respuesta. ¿Sí me hago entender? ¿Qué hizo Moisés? Intercedió. Dijo: Señor, no mandes tu ira sobre el pueblo, porque sí, el pueblo terco, idólatra, tenaz. Pero Moisés dice: por favor, no lo hagas. El Señor le dice: quítate de ahí porque voy a acabar con ellos. Pero me impacta que esa oración hizo que Dios cambiara de parecer. ¿En cuanto a qué? Al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Sencillo, iglesia. La oración del pueblo de Dios puede hacer la diferencia. Hace la diferencia. Oremos todos los días por misericordia para nuestro país, porque es un país lleno de mucho pecado. La corrupción nos ha carcomido, la violencia, la injusticia social, secuestro, violaciones, abuso hacia la mujer. El machismo ha sido un pecado de muchas generaciones. Hay mucho pecado, la idolatría, la brujería, la hechicería. Nuestro país ha estado sumergido en mucho pecado. ¿Sabe qué tenemos que hacer? La oración de Moisés. Señor, ten misericordia de mi Colombia. Aprendamos a orar de esa manera. Ten misericordia de mí, de mi propia familia. Y cierro con la tercera actitud, que es el verdadero arrepentimiento. No hay arrepentimiento si primero no hay conciencia de pecado. ¿Estamos? Y la conciencia se puede endurecer. ¿Saben que se endurece el corazón a veces? Y solamente el Espíritu Santo es quien puede producir convicción de pecado en el corazón. No hay otra manera. Y esa convicción se manifiesta a través de algo que se llama tristeza. Yo lo he llamado tristeza espiritual. Es un sentimiento que aflige nuestro espíritu. Es un sentimiento que nos empieza a incomodar. Es un sentimiento que nos dice que obramos mal, que pensamos mal, que dijimos mal, que nos confronta y nos lleva a la confesión y a un cambio total de dirección. Eso es el verdadero arrepentimiento. Cambiar de dirección. Voy en esta dirección. Estoy haciéndolo mal. ¿Qué tengo que hacer? Girar. Devolverme. Mira, qué chévere, Marquito, gracias. Fuiste tú, Germancho. Gracias, muchachos, ustedes son lo máximo. Y me perdí por estar mirando eso. No confundamos arrepentimiento con remordimiento, porque el remordimiento es un sentimiento de culpa momentáneo, ¿sí? De condenación, ¿sí? El síndrome del borracho enguayabado. No vuelvo a tomar. Pero eso fue un remordimiento porque fue temporal. Pasa, se toma el caldito, el Alka-Seltzer, todo eso, la bomba. Y si ya por la noche está bien, arranca de nuevo, si no a los pocos días. Eso es remordimiento, porque no hay un cambio de rumbo, sino que se mantiene. Segunda de Corintios 7:10, hablando de la tristeza. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado ¿qué? La salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza,
Pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Así que si usted siente tristeza porque el Espíritu Santo le produce esa tristeza a causa del pecado, está bien. Si usted no siente tristeza, cuidado, porque el corazón se está endureciendo. El corazón se puede resistir a ese sentimiento que nos conduce al verdadero arrepentimiento. Y tenemos un gran problema hoy, y de esto hablamos mucho. Es la normalización del pecado, ¿verdad? Todo es normal. Y es eso algo que tenemos en contra. Y nosotros no podemos caer, porque la Biblia dice que no nos adaptemos al mundo ni a sus criterios ni antivalores, que cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Pero estamos en un entorno en donde la normalización del pecado es un hecho. A lo bueno llaman malo y a lo malo, bueno. Entonces ya no hablamos de pecado. Uno le dicen, pastor, no diga pecado, diga desliz. No, el pecado es fallar al blanco. Es todo aquello que yo hago y que me separa de Dios, que me daña, que daña mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo. Recuerden que cuando el hombre pecó en el Edén se dañaron las 4 relaciones. ¿Te acuerdas? Tú te acuerdas, Félix Ortiz. Se daña la relación consigo mismo. Se daña la relación con Dios. Se daña la relación con el prójimo y hasta con la creación. Se dañan todas sus relaciones. Mire cómo afecta el pecado. Pero como lo hemos normalizado, hemos dejado, todo se vale. Y el mundo dice, haz lo que quieras mientras no le hagas daño a nadie. Error grande. El pecado siempre va a traer daño personal y al prójimo, como quiera. Si yo fallo, afecto a mi esposa y a mi hija. Yo soy el sacerdote de mi casa. Y peor, afecto a la iglesia. Imagínense, ¿cómo me van a decir que el pecado no trasciende? Trasciende, mire dónde estamos, por Adán y Eva. Mire cómo trasciende. Por un hombre entró el pecado, dice la Biblia. Y mira hasta dónde estamos. Por eso no podemos normalizar el pecado, iglesia. El robo se llama robo. El adulterio se llama adulterio, inmoralidad. Punto. El chisme se llama chisme. El no dignificar al otro es pecado. El no respetar al otro. Leamos Mateo 5, el sermón del monte. Haz con los demás lo que tú quieras que ellos hagan contigo, la regla de oro. Si fallamos ahí, es pecado. Y más allá, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, orar es bueno, lo hacemos, leemos la palabra, hacemos obra social. Hay tantas cosas buenas que debemos y podemos hacer y no las hacemos. Eso nos es contado por pecado. El egoísmo. Vivimos en un mundo egoísta, egocéntrico. Voy por mis sueños, mis planes. Pastor, yo no voy a la iglesia mucho porque yo tengo mis planes, mis proyectos. Yo voy para adelante. Sálvese el que pueda. Egoísmo. Y el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es evangelio. ¿Quién quiere ser pastor hoy? En mi época hacían llamado. Todos nos tiramos al altar. Todos queríamos ser pastores. Bueno, yo no. Soy honesto. Soy hijo de pastor. Un hijo de pastor no quiere ser pastor. Bueno, algunos sí. Yo no sé cómo hacen, pero yo me acuerdo que se han llamado y todo el mundo cantaba, heme aquí, yo iré, Señor. Pero era el concepto, Señor, llévame a las naciones, llévame a Londres, a Nueva York. Pero nadie le dijo, Señor, llévame al Chocó. ¿Sí? Ese es el punto. Ese es el punto. Por eso, querida iglesia, arrepentirnos de corazón nos va a llevar a entender algo. Nos va a llevar a tener firmeza contra el pecado en nuestra vida. No admita el pecado en su vida de ninguna clase. No hay mentirillas blancas. La mentira es mentira. Estorbe el pecado a sus hijos. Que no nos dé el síndrome de Elí.
No dejemos los chinos que hagan como quieran, están creciendo y aprendiendo. Si no lo hacemos a tiempo, después no se lo traiga al pastor para que lo arregle en un fin de semana, en un encuentro. Porque esa es la típica, ¿no? Pastor, me quedó grande, aquí le traigo al niño de 32 años, a ver si usted me ayuda. Ya ese está listo, es para liberarlo. Estorbemos el pecado a partir de nuestro ejemplo. Pero la vida de santidad no se puede negociar, iglesia. La obediencia a la palabra de Dios. Mi pueblo ha cometido 2 pecados, Jeremías 2:13. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Iglesia, cuidado con abandonar a Dios. Usted puede venir a la iglesia y estar lejos de Dios, ¿sabía eso? Porque muchos vienen para que les vaya bien en la semana. ¿Usted por qué viene a la iglesia? No, para que esta semana yo arranque con pie derecho. Entonces vemos a Dios como un escapulario, como la estampita para la buena suerte. Muchos ven a Dios como el mandadero. Vengo a tu casa, aquí está mi sobre, y ya sabes, ¿no? A bendecirme, papá. Dios no funciona así. Él no es el mandadero de nadie, Él es Dios. Él es Dios. Hemos abandonado a Dios y nos hemos acostumbrado a eso, a vivir así, fríos, secos, religiosos. Y uno lo ve en la iglesia. Esta gente, ¿por qué no levanta las manos? Están secos. ¿Por qué no adoran? Están secos. Una persona seca no adora. No me venga aquí que es mi modo de adorar. No, aquí no hay modo. La Biblia dice que todo lo que respire alabe el nombre del Señor. Y dice la palabra que le alabemos con manos levantadas, con aplausos, con danza y con celebración. No me venga que es mi modo. El modo Biblia es ese, punto. Sí, ahí está. ¿O es que el Señor a usted le da las migajas? A mí el Señor me da lo mejor. Dele lo mejor al Señor. En su casa, al levantarse, mientras lava la loza. De verdad, lave al Señor. Dele gracias porque cae agua de esa llave y puede lavar la loza en vez de estar renegando. Hay gente que no puede lavar la loza. Nosotros sí. Esa cobija, lávela. Úsela bien y arrópese bien. Las sábanas, todo organice bien, que su casa huela rico, que Dios viva ahí y no tenga que salir corriendo. Sí, en esa pensé, si estamos, vamos con esa. Gracias. Está en el espíritu chino. Póngase en pie, por favor.